Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de radio en vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuela.ur, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Que el río responda, de Carmen Verde Arocha. Que el río responda es una antología publicada en España por Editorial Visor con apoyo de la Fundación para la Cultura Urbana. Hablamos de la reunión de los poemas más emblemáticos de la poeta venezolana Carmen Verde Arocha, gerente editorial, profesora y silencioso bastión de la cultura venezolana. Encontramos en esta antología de Verde Arocha una gran oportunidad de conocer su singular obra más allá de las fronteras venezolanas, en especial entre el público lector venezolano. Como indica el editor Álvaro Mata, 6 son los libros de poema de Carmen Verde Arocha: Magdalena en Ginebra, 1997, Cuira, 1997, Amentia, 1999, Mieles, 2008, En el Jardín de Cori, 2015 y Canción Gótica, 2017. 6. No más, los suficientes, referenciales infaltables en las nuevas compilaciones de poesía venezolana. 6 libros que han bastado para zambullirnos en un mundo misterioso que se pasea por el rol de la mujer, hija, madre y esposa, para perpetuar la tradición por el ámbito irracional del deseo, la infancia, la memoria, los antepasados, y nos ofrece episodios del cristianismo imbricados con la propia mitología familiar en un desconcertante juego de imágenes. Sobre esta obra y con su autora conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, cuando uno habla de la poesía de Carmen Verde Arocha, pues uno está hablando de una poesía que presenta una densidad muy semejante a uno de los títulos más emblemáticos de ella y que agrupó lo que vendría siendo su primera antología o compilación, y es Mieles. Esa densidad que puede tener la miel, por supuesto su dulzura y la variedad cromática que puede llegar a tener si uno la pone a la luz, si está más hacia el oscuro. Yo pienso que eso ya se puede vislumbrar en su propuesta poética. Creo que el discurrir de Carmen ha sido muy original, ha sabido leer a sus maestras y maestros y ha sabido llevarlo a un discurso sumamente único para mí en el contexto de la poesía venezolana contemporánea, lo que da pie a una voz pues que conecta con dinámicas y con cosas del Caribe, pero también es de una altura, me atrevo a decir, no solo intelectual sino espiritual, muy interesante, ¿no?
donde la memoria, el cuerpo y tantas cosas se manifiestan. Yo creo que es muy afortunado que podamos celebrar este fin de semana del Día Mundial de la Poesía y días sucesivos, pues a partir de esa resonancia, ¿no? Yo creo que ella nos da un gong ahí interesante con esta publicación en Visor en España y nos permite pues redescubrirnos, reencontrarnos a partir de la palabra. Bueno, Ricardo, sí, celebremos la poesía con poesía, que es lo más coherente. Para mí, bueno, yo conocí siempre el trabajo de Carmen como editora, fundamentalmente, y después de un largo conocerla como editora, como además es, bueno, la gestora que mantiene en pie a Clepsidra, fue que empecé a conocer su otro trabajo, que es su trabajo como poeta. Porque ese es yo siento que tal como es la poesía de Carmen, es una poesía íntima, es una poesía reposada y vivida antes de ser ofrecida a los lectores. Que Visor decida hacer esta antología me parece maravilloso. Visor es una de las editoriales más importantes en España para publicar poesía. Y por supuesto el acompañamiento siempre fiel de la Fundación para la Cultura Urbana en apostar por ediciones de calidad y por hacer, digamos, estas alianzas que nos favorecen a los lectores muchísimo, pero que también favorecen la divulgación del trabajo de nuestros autores fuera de nuestras fronteras. Y creo que Carmen es una poeta que merece absolutamente esto y que es más que una buena noticia, es realmente una oportunidad para los lectores a través de un libro que va a tener, bueno, en España y en países de Latinoamérica donde se distribuye Visor, la posibilidad de conocer la voz de una poeta sólida, con una voz realmente propia, que además pues tiene mucho que aportar a la poesía contemporánea en lengua española. Así que contentísima por este programa. ¿Con quién conversamos? Con Carmen Verde Arocha. Carmen Verde Arocha es licenciada en Letras y magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello, en la que también es profesora, directora de la editorial Clepsidra. Fue gerente general de la Casa de la Poesía Venezuela. En el ámbito de la creación literaria, ha sido reconocida como una de las poetas contemporáneas más importantes del país. Desde los años 90, su trabajo discurre entre su ejercicio creador como poeta y ensayista y la edición editorial. Este último ha ocupado su línea de investigación, centrándose en la historia de la edición y la historia del libro en la Venezuela contemporánea. Hola Carmen, bienvenida a Alfabeto del Mundo. Hola Sachenka, bueno, gracias. Una alegría estar con ustedes. Bienvenida, querida Carmen. Qué maravilla que estemos conversando hoy. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Fíjate, Carmen, aquí estamos, bueno, pensando y hablando de que el río responda. Este libro que acaba de publicar Visor, en alianza también con nuestra muy querida Fundación para la Cultura Urbana. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo fue el proceso de selección para la antología? ¿Qué significó para ti revisar como autora junto a Visor Libros tu obra? Porque además, como tú eres editora de larga data y de largo oficio, ahí se le mezcla a uno todo, además de la historia, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, mira, primero todo fue muy rápido, muy apresurado. Hace un tiempo tenía idea, es que además, Sachenka, a mí me han pedido en diferentes ocasiones, ¿sí?, varias que mande antología. Okay. Y yo generalmente tengo esa cosa que me gusta ser sorprendida, ser tomada por sorpresa. O sea, tengo eso de la infancia, como el asombro. Okay. Que es algo que yo cuido mucho. Entonces yo no indago mucho en esas cosas.
Carmen, mándeme unos poemas y yo los mando, no pregunto para dónde, yo los mando. A veces, generalmente la gente me dice, pero hace unos años para acá, mándeme unos poemas, mándame 5, mándame 10, mándame una antología, mándeme una antología. Me había mandado como 2, 3 antologías. Okay. Una poesía reunida salió toda completa en Chile, sí. Con el EP5, toda la poesía, toda junta. Pero... y bueno, me han pedido como hace un año y medio atrás, manda una antología, yo la mandé así, eso pasó. Y luego, ahora en noviembre, me pidieron una de las tantas personas que me ha pedido antologías, que no han sido publicadas, claro. me dijeron en enero, viajando en octubre, viajando yo al Festival de Valencia, la Feria de Valencia. Carmen, mándame una antología hoy mismo. Yo dije, no la puedo mandar hoy mismo porque yo voy en el autobús hacia Valencia, a la Feria de Valencia. Entonces yo lo que puedo hacer es cuando regrese a Caracas, yo la mando. Entonces, claro, me puse como a revisar entre las que ya tenía, claro. Además que era algo que ya yo había preparado hace tiempo también, sí. Pero en esta antología, fíjate, a mí me pasó algo que yo me dejé llevar por la intuición. Yo trato de recordar realmente cómo seleccioné los poemas y yo lo hice todo en una noche. Pasé una noche despierta, que es muy raro porque yo soy una persona de dormir temprano y de madrugar. Okay. Yo a las 4 ya estoy disparada, ¿no? Para escribir algo, para escribir. Pero yo pasé toda la noche seleccionando los poemas y yo iba abriendo los libros que tengo y la poesía reunida y los libros que están como cada uno independiente con su título, y lo iba abriendo y los poemas me saltaban. O sea, los poemas que me salten, esos son los que voy a meter. O sea, los abría y los poemas me hablaban. Okay. Claro, yo tengo algo que yo siempre digo, que el libro manda, que los libros deciden. Y esa oportunidad me di cuenta que los poemas también. Entonces en esta antología están los poemas que quisieron estar. Los poemas que yo abría y el título me parecía que me saltaba. Okay. Esos fueron los que entraron. Okay. Y así se armó esta antología. Por supuesto que después que el libro salió, claro. Yo le he pedido disculpas de alguna manera, simbólicamente, vamos a decirlo así, a los poemas que no fueron incluidos. Okay. Porque me pasó algo muy bonito. Sabes que uno con el tiempo rechaza los libros, ¿no? Algunos libros, algunos poemas. Sí. Pero me ha pasado y no es ego decirlo. No sentí rechazo hacia ningún libro. Me sentí cómoda con los libros. Claro, son muy pocos. Son apenas 6 libros en 30 años. Yo tardo mucho escribiendo, me tomo mucho tiempo. Son procesos que vivo de manera muy dolorosa y los lloro, a veces los libros cuando los escribo. Entonces, por supuesto, cuando los vuelvo a releer, son libros que duraron tiempo. Fíjate que mi último libro fue en el 2017 y estamos en el 2025 y el año pasado es que terminé un libro, el otro libro de poesía. Imagínate. Y ahorita llevo el otro ya casi terminándolo, pero han pasado casi 7 años. Sí. Para 2 libros, ¿ves? Y ya uno lo pude terminar, el otro está trabajándose, casi termino, pero pasó mucho tiempo. Pero bueno, eso, y así me llegaron los textos. Le he pedido disculpas a los textos que no están allá adentro, pero tenía un límite de páginas. Claro. Y bueno, hay texto, que yo aquí he llevado y hubiese querido tenerlo allí, pero había que priorizar otros. Y bueno, pero la gente, algunos poetas me han dicho de afuera y todo que se sienten cómodos con esta selección de poemas, que le ha gustado la manera como los poemas seleccionados, que es un buen registro. Bueno, los críticos, los entendidos, ¿no? Los antólogos, parece que les ha gustado la selección que he hecho. Bueno, eso ahí está, por eso ahí está velada la autora. No sé si te respondo. Sí, me respondes, claro que sí. Me parece que además es muy honesto decir, bueno, mi selección parte de un proceso fundamentalmente intuitivo de reencontrarme con mi palabra poética, pues con lo que he hecho, con quien soy, y también, por supuesto, ese revisitarse
mueve muchas cosas a lo mucho. interno, ¿no? Qué bueno además que, porque no siempre es así como tú misma lo dices, qué bueno que fue dentro de todo un reencuentro afectivo, nutritivo. No te sentiste en desprecio de lo otro, sino más bien como un encuentro, ¿no? O así te entiendo. Yo creo que eso fue el mejor regalo, Ujú. Sachenki, Ricardo, que yo he recibido. Ha sido de pronto sentir que no que me sentía contenta Ujú. con los textos. No sé si contenta sea la palabra, pero son pocos libros, entonces, pero dije, bueno, yo los quiero a todos ustedes, fue lo que Exacto, alcancé a bueno. decir, fue lo que alcancé a decir, ¿no? Bueno, pero eso es, sí es, yo no sé si contenta sea, pero por lo menos te sentiste complacida, por lo menos te sentiste cómoda en tus palabras, ¿no? No, siguen siendo parte de ti y eso yo creo que debe ser efectivamente un gran regalo, porque bueno, Pero además una sorpresa, porque uno sí. revisa, yo no acostumbro leerme los textos de nuevo, no acostumbro releerme, no me sé los poemas míos de memoria, a lo sumo frases sueltas, que me sé versos que recuerdo, pero no acostumbro a releerme, ¿no? Entonces, releerme fue, digamos, eh, un revisarse, como dices tú, un viaje interior. Sí, sí, qué maravilla. Bueno, y además una edición con gente tan valiosa como es Visor, que saben publicar. Y por eso, bueno, ahora le doy la palabra a Ricardo y en otro ratico conversamos cómo ve la editora Carmen su obra editada desde los otros. Pero vamos a Ay, Dios primero, mío. vamos a ver qué tiene Ricardo aquí para conversar. Carmen, existen los muchos libros de poesía. Es decir, tú como editora, ¿cómo ves a esos poetas que tienen 15 libros, 20 libros o los que puedan tener pocos, ¿no? A la hora de esa selección, ese trabajo que tú hiciste, ¿qué define una antología? ¿Qué define una antología para la poeta Carmen Verde, pero también para la editora Carmen Verde? Sí, bueno, es una pregunta interesante, muy sencilla de responder, pero en mi caso es compleja porque una cosa es Carmen Verde, la editora, Ujú. y la poeta es otra cosa, porque cuando tú me nombras la poeta hay una fragilidad allí, Claro. bueno, es una fragilidad. Y cuando hablas de la editora, entonces la voz me cambia, me pone la voz firme, fuerte, decidida. Y una amiga me dice, son como dos Carmen en una, yo no sé cómo se va a pasar de un lado a otro, pero bueno, lo hago. Pero claro, como poeta, cuando hice esta selección intuitiva de estos textos, al principio buscaba lo que yo pensaba que podrían ser los mejores textos. ¿Qué es lo primero uno piensa? ¿Qué es lo mejor que yo tengo aquí? Vamos a ver los poemas, no sé qué. Primero te empiezas a llevar por lo que más has leído, lo que más tú sientes que han tomado, que tienen resonancia con un lector, no sé. Pero después, como dejé toda la intuición, fui seleccionando los poemas que se me iban presentando. Ok. Cuando me di cuenta, esos poemas que estaban mostrándose tenían como un hilo conductor. O sea, es decir, el tema de la mujer, el río, lo amarillo, la infancia. Sí, era un tejido que de pronto vi que había, y eso me gustó. Entonces, a la hora de armar una antología, eso fue mi experiencia personal con este libro. Ok. El título, ¿qué título puedo conseguir yo que resuma? Porque una cosa es la poesía reunida, que ya yo tenía el libro de LP5 de Chile y Exacto. uno de Monte Ávila en el 2005. También me sacaron una poesía reunida, aquel se llama Mieles, que es el Ujú. nombre de otro libro. Y otra cosa es una antología que iba afuera, Exacto. a España, es otra mirada. Entonces, ¿qué título? Bueno, yo diciendo qué título y buscando y anotando. De pronto vi que El río responda, que es un poema del Jardín de Cori, en Ujú. el Jardín de Cori. Es el primer poema en el Jardín de Cori, que el río responda. Y claro, ese título me saltó, y el río, como es algo para mí tan especial, tan entrañable, y dije, claro, este puede ser el título, que el río responda. Y además yo estaba tan, digamos, como
con tantas interrogantes. Esta antología, de momento, esta propuesta, qué poemas, si los poemas los elegí estarán bien, esta selección es, no es, tal cosa. De pronto como lo frágil, ¿no?, que es uno ante su propio trabajo creador. Dije, bueno, que el río responda, que responda el río lo que hice. Ahora, desde el punto de vista editorial, una antología, que ya es muy distinto cuando tú dices, bueno, voy a preparar una selección de poemas. O sea, tú tomas poemas de diferentes libros tuyos y lo pones no cronológicamente, seleccionas varios poemas de distintos libros y lo aglutinas en un solo archivo, en un solo libro, un solo manuscrito, y le pones un título. Exacto. Ya eso es una selección. Cuando es una antología, se te pide un recorrido. Exacto. Se te pide una cronología. Entonces es una selección de cada libro, señalando, o sea, el libro tal, libro tal, libro tal, libro tal, libro tal, con la fecha. Generalmente se hace del pasado al presente. También hay una forma de hacerlo que a mí me gusta más, del presente al pasado, ese viaje, que los libros... Pero bueno, en este caso fui conservadora y lo hice como es, pero a veces la idea de comenzar con los libros más recientes, a mí siempre me gusta mucho, también esa idea en una antología. Pero la antología, ahora, ¿qué se necesitaría? Bueno, además de tomar los mejores textos o lo que uno considera, en el caso de que sea el propio autor que le toca hacerlo, porque a veces un antólogo que se adelanta y te pide la posibilidad de recoger tu trabajo, que es un trabajo muy bonito, ¿eh? Que otro te haga ese recorrido. Sí. Pero también en esta experiencia que yo hice, que nunca la había vivido, me gustó hacer esta selección, porque además interiormente tú sabes cuál es el recorrido de tu obra, de tu vida, sobre todo cuando la poesía que tú escribes va de la mano con tu experiencia personal. Claro. Eso depende, porque a veces no necesariamente es la escritura poética se asume como un proceso interior o como un proceso exterior. Exacto. Debería ser siempre interior, ¿no? Pero a veces es distinto y esos procesos de cada quien yo lo respeto muchísimo. Pero en mi caso es un proceso completamente exterior, o sea, no hay nada allí que yo no haya vivido. Lo complejo en este caso sería encontrar la palabra que expresara eso, decirlo no diciéndolo, un poco como el lenguaje del mito. Y Exacto. por eso hay tantas imágenes en mi poesía, porque a veces hay cosas tan dolorosas que tienes que decirlo en imágenes, que es otra cosa, ¿no? Ahora, con respecto a tener cantidad de libros o poco de libros, eso depende de cada autor, de cada poeta. Carmen, Vamos a retomar esa idea, pero la otra parte. En el siguiente corte, porque tenemos que cortar aquí un segundo, ¿ok? Ya venimos. Perfecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Que el río responda, de Carmen Verde Arocha? con quién conversamos? Con Carmen Verde Arocha. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Seguimos conversando con Carmen Verde sobre esta antología maravillosa publicada por Editorial Visor en España, de la mano con la Fundación para la Cultura Urbana, con Ecuninvest, ¿verdad? Que el río responda. Estábamos conversando, Carmen, tú estabas desarrollando muy hermosamente un discurso. Yo quisiera que lo continuaras. Sí, te estaba comentando en esta parte, respondiendo a la pregunta que me hacías, si hay que tener muchos libros, pocos libros. Bueno, Exacto. yo pienso que eso es cada proceso creador y distinto en cada persona, en cada poeta, ¿no? Y eso es algo que hay que respetar muchísimo. Así que yo no sé si hay que tener muchos libros o pocos libros. Eso no lo sé. Eso no garantiza que seas un buen poeta, tener 30, 40 o tener 3 o 2 o 4. O sea, no garantiza, porque la historiografía poética está llena de poetas con muchísimos libros y con pocos libros, y en ambos casos pueden ser ampliamente reconocidos. No tiene nada que ver con eso. Okay. Claro,
a veces hay libros de poesía y poemarios también. Yo escribo libros de poesía, no poemarios, porque no, a salvo cuando estaba en mi temprana infancia, que escribía texto y lo guardaba en la gaveta. Después que crecí, que se presentó la idea de publicar, se me vino a la mente esa idea de publicar libros de poesía, comencé a revisar los textos que tenía y de pronto me di cuenta que esos textos como que no eran, porque mientras quería organizar un libro con los poemas que tenía guardados, y esos poemas, en ese buscar y leer, me apareció otra cosa, que fue escribir Magdalena en Ginebra. Okay. Y me puse a escribir el poema largo, y no, esos otros poemas quedaron guardados. Y después, cuando vino el segundo libro, que fue Cuira es un río de Barlovento, donde era mi padre, que mi padre nombraba mucho ese río en mi infancia, de pronto mi padre estaba muerto y yo lo escuché toser en la habitación de al lado. Y yo paso 1 año, 2 años buscando la atmósfera del poema interiormente, buscando algo que me dé la fuerza para escribir. Y eso tardo mucho. Sí, buscando algo, no buscando una herida, sino buscando una cicatriz. Algo que haya sido sanado, pero que quede la costura, ¿no?, de los puntos. Claro. Y entonces buscando eso, de pronto escuché a mi padre toser al lado. Estaba muerto, pero oí su tos de pronto. Dije, ¡claro! Ese es el libro, el Cuira. Y lo sentí, ahí me quedé paralizada. Claro. Ahí tenía el alma del libro de poesía, y ahí a partir de allí comencé a escribir el libro. Entonces eso me ha pasado con todos los libros. Bueno, tienen su tiempo. Yo te digo desde afuera, como lectora, yo me pregunto, más allá del género, ¿cómo hace la gente que publica un libro todos los años? Es una mezcla de suspicacia y seguramente de admiración y de duda ahí todo junto, ¿no? Porque bueno, o sea, ¿cuánto de ti no tiene que entregarse, literalmente darse completo en la escritura? Sí. Y después para recomponer, por así decir, ¿no?, todo lo que se entrega, hay gente que bueno, que lo puede hacer definitivamente muy rápido. Yo creo que eso también, bueno, responde a mercados, también responde a agencias literarias, a contratos, a cosas, ¿no? Que bueno, que la gente debe como responder y escribir rápido. A veces, y obviamente quitándole la falta de difusión que pueda llegar a tener, a veces no es tan malo ser más libre, por así decir, de vivir, ¿no?, el propio proceso, que es lo que tú haces al final. Si el libro necesita tiempo, lo tiene, ¿no? Y después, bueno, entonces Carmen dice, ok, este es su momento. Pero no está bajo el yugo, por así decirlo. No, bueno, ¿no? Este libro, yo digo, bueno, que el río responda. Exacto, así es. Que cada vez que digo el título me río, bueno. No, a mí me parece genial, a mí me gusta mucho el título. Que el río responda, pero que el río o sea, sé responda. que es del poema, pero me gusta como título, suena. ¿sabes? Tal cual, casi así como, bueno, y ahí veremos, pues, qué pasa, ¿no? Pues, sí. Que el río, bueno, que el río responda, yo digo, bueno, este libro, de alguna manera, han pasado 2 cosas con este libro. La segunda es que el libro sale esta antología, pero ya tengo 2 libros inéditos. Pero claro, bueno, tengo uno inédito y otro que estoy terminando ahora. Okay. Pero claro, tengo 7, 8 años sin escribir, porque yo publiqué en el 2017, sin escribir no, sin publicar es la palabra. Porque en el 2017... publiqué Canción Gótica, pero piensa que el libro dura 1 año en proceso para publicarse, ¿no? Claro. O sea, es decir, que es un libro, yo terminé en el 2015, 2016 de escribirlo, o 2015. Sí, claro, 2015, porque después lo dejo reposar y todo eso. Entonces yo me imagino que ese libro terminó de escribirse entre 2014 y 2015, Canción Gótica. 2016 descansó, en el 2017 le salió un editor de momento, sin esperarlo, que fue Gisela Capelín Ediciones, y del 2017 hasta la fecha, bueno, tengo esos años escribiendo estos libros.
estos 2 libros que ya están listos, pero ahora salió ahorita, que no estaba esperándolo, que El río responda. Entonces, yo digo, que El río responda, tiene suerte, porque tiene 2 libros que ya están allí, que ya salieron, ¿no? O sea, que no es que después de este libro tengo 2 más, no, yo tengo escribiendo y esto es una antología de poemas que ya fueron publicados. Sí, sí. Y lo primero es que yo decía, yo nunca me imaginé que iba a ser publicado en Visor. Uno piensa en publicar siempre en el extranjero, en publicar en España, qué maravilla, Por en supuesto. México, en Colombia. Ese es un sueño que uno siempre tiene, ¿no? Pero no pensé que iba a ser tan pronto, porque uno siempre se pregunta, bueno, son 6 títulos apenas que tengo de poesía. Bueno, 6 títulos más 2 poesías reunidas son 7, más los ensayos que tengo, al final dan como 12 libros, 13 libros, pero de poesía 6 libros, y bueno, es como muy poquito, no sé qué, me tendré que ganar un premio, estas cosas que uno se va planteando. En verdad yo con la poesía nunca me he hecho preguntas tan profundas, más bien pensé que la cosa venía por el lado de los libros de la edición que he publicado, por otro lado, ¿no? Sí. Pero esto ha sido como, digamos, un regalo, un reconocimiento a mi trabajo poético. Son 6 libros, pero como dijo el profesor Álvaro Mata, Sí, a quien ha sido una revelación para mí conocerlo. Yo no lo conocía, a lo mejor lo había visto, pero en persona lo conocí en la feria que organizó Ricardo en el Banco del Libro. La Feria de Editores Independientes, sí. En la feria, y lo conocí, pero realmente lo vi en persona en noviembre, cuando me hicieron el homenaje allá en Valencia, en finales de octubre. Entonces no, pero escribí unas cosas tan precisas, porque yo digo, bueno, 6 libros, pero yo no, nunca me planteé eso. Pero por otro lado, yo sé que cada libro es un libro que se tomó muchísimos años para escribirse, que se escribió bajo sufrimiento, bajo experiencias dolorosas, no porque las estuviera buscando, sino porque las viví, y en ese momento, era un momento mío de creación y estaba viviendo esas cosas. Y bueno, me imagino que ahora los lectores cuando leen, yo creo como editora, este lado para acá, como editora, siempre tiene que aparecer, es inevitable. Sí, de este lado para acá, como editora, yo creo mucho en la emoción, Ricardo y Sachenka, en la emoción que tengan los libros. Tú no tienes por qué saber exactamente qué dice un poema, porque es imposible, a menos que el poema sea demasiado literal. Claro. Si no, es muy difícil saber realmente qué quiso decir el poeta con eso. Yo sé que entre mis libros hay frases, y mira que hay críticos, Miguel Gómez, Gregory Zambrano, Luis Miguel Izaba, gente muy profesional que me ha leído y se ha acercado demasiado a las cosas. José Luis Morante en España, se ha acercado demasiado a lo que estoy diciendo, muchísimo, que me da hasta miedo. Pero a veces hay cosas que es muy difícil que alguien lo llegue a saber, ¿no? Claro. Por las imágenes. Sí. Pero la emoción le llega al lector. O sea, cuando a mí me llega un libro de poesía para considerarlo el editorial, yo busco la emoción primero. Si ahí está el alma, si ahí hay alguien jugándose la vida. O sea, algo que te movilice interiormente al lector, ¿no? No siempre tiene por qué ser así, ojo. Cada escritor es un mundo, cada proceso es un mundo, como decía Stefan Zweig. Cada quien tiene una manera de escribir y eso se respeta. Pero bueno, la poesía debería estar lo más cerca de la poesía es arte, como decía Liscano. Claro, así es. Yes, además, se regodea en su propio lenguaje, puede hablar de sí mismo y regodearse y mostrarse con la palabra. Bueno, y eso no hay que sacrificarlo nunca, ¿no? No, claro que no. Carmen, fíjate, ahorita Italia, además, acabas de recibir en Italia el Premio Internacional Excelencia Femenina, celebrando a las mujeres que inspiran. El nombre es un poco rimbombante, pero creo que lo importante es finalmente el reconocimiento. Yo siento entonces que ha sido un tiempo de reconocimiento a tu labor sostenida. ¿Cómo se siente, Carmen, con eso? Sí, bueno, mira, todo ha sido,
como este premio fue una sorpresa, más que yo mandé de momento, una amiga me llamó, manda, que están mandando. Yo, bueno, voy a mandar, pidieron poemas, ¿no? Mandé 3 poemas, así como que... Pero además el tema de las mujeres no es ajeno a mi poesía. En mi poesía están las mujeres todo el tiempo. En una entrevista me preguntaban, ¿por qué escribes sobre las mujeres? Y yo pensé, pero qué raro. Yo nunca pensé escribir sobre las mujeres. Soy una mujer, escribo y las mujeres aparecen. Las mujeres están en toda mi poesía, se reúnen, comen, cocinan, están con la abuela, parecen granos, reunidas todas, celebran, lloran. Me aparecen de manera natural y yo las incorporo con todos sus procesos y sus vivencias. Entonces, por eso mandé a este concurso. Digo, bueno, voy a mandar, como también tiene que ver, era un capítulo dedicado a la mujer y a los menores, y cuando tú hablas de los menores de edad y de las mujeres, estás hablando de derechos y de humanidad, ¿no? Entonces, claro, dije, voy a mandar y mandé ese poema que se titula Para quedarse callada, que invoca a las mujeres que están en cautiverio. Es como una queja a eso, ¿no? Una muestra de eso. Entonces, por supuesto, ¿cómo me he sentido todo esto? Todo vino muy seguido. El año pasado la poesía comenzó a darme señales, como habla la poeta Yolanda Pantin, que es tan sabia. Ella dice, la poesía da señales. Me lo dijo a mí, también lo dijo en una charla. La poesía da señales, no sé si escucharon a ella decir eso, pero ella lo ha repetido varias veces. Yo solamente oigo lo que la poesía me va señalando y yo voy transitando ese camino, dice Yolanda. Y bueno, uno no sabe hasta que no le toca. Y el año pasado, de pronto, yo comencé a darme cuenta que estuve en varios recitales con la misma Yolanda Pantin, en varias cosas, estuve en la poética por esta época con Gabriela Kisser, Eda Armas, Yolanda leyendo, fue una cosa que fue moviéndose. De pronto fui a España, me invitaron, me quedé sorprendida, regresé de España y en lo que llegué a Caracas tuve varias entrevistas, en Un Minuto con las Artes, Cultura Mundis, otra entrevista más. Me llamaron de Valencia, que me iban a hacer un homenaje, el botón. El botón Filux, sí. Sí, me quedé sorprendida y dije, bueno, está bien, yo voy. Y fue muy lindo el texto de Eda Armas, el de sobreedición y el de profesor Álvaro Mata, que fue sobre mi poesía, que también me sorprendió muchísimo. Luego, regresando, tenía esta llamada de preparar una antología de un día para otro. Y bueno, han ido surgiendo... sí. Todas estas cosas y fue como guiándome por la poesía. Y yo estaba preparando finales de año la presentación del libro Empresas Editoriales, que era mi tesis de maestría en la Católica, tesis, ¿no? Exacto. Que preparé historia cultural para no dividirme la historia en la literatura. Entonces, con edición específicamente. Y yo estaba montada en eso, de hecho la presenté en la feria y de pronto la poesía irrumpió, me cambió los planes. Todo, presenté el libro, sí. Pero dejé eso guardado, dejé el libro así descansando, lo presenté y ni siquiera me dio tiempo de promocionarlo, porque cuando me dijeron la noticia de publicarme tan rápidamente, yo me senté y no tuve cabeza para más nada, me quedé como en silencio y dije, no puedo perturbar esto que está pasando. Buenísimo, Carmen. Carmen, ha sido de verdad un gustazo escucharte, además creo que todo lo que estás recibiendo estamos convencidísimos que lo mereces y nos hace felices también aquí en Alfabeto del Mundo celebrarte y honrar tu trayectoria humildemente desde esta cabina de radio y bueno, como dice muy criollamente, si así llueve, que no escampe. Así es. Un beso grande, Carmen. Yo muy agradecida de estar acompañada por ustedes, de esta invitación de Alfabeto del Mundo, un programa que siempre lo sigo y que ha invitado a poetas, a creadores, a gente del mundo de la cultura, tan importante. Así que muchísimas gracias por este espacio y ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias a ti, Gracias, Carmen. Un besote. Un gran abrazo. Un abrazo inmenso a los dos. A continuación, lectura de algunos poemas de Carmen Verde Arocha. Que el río responda. Tienes grietas al atardecer, nube amarilla que recorre los días pastoreando el amor. El cielo vive dentro de tus aguas, cielo de madera, caja de armario, capaz de encerrarnos y llevarnos lejos, muy lejos hasta el mar.
Las hormigas dejan sus huellas al paso. La arena es estéril aunque hagas el amor en su centro. Por eso la expulsas de tu cauce. Sol en el agua, luna en la arena. Fortalecer el espíritu sin prescindir de Afrodita. Río fruta viva sin excluir la pasión ni el deseo. Nuestra gloria está en tu ser de río y somos testigos de ese huevo de oro que yace en el fondo de tus aguas. Eres un abanico, haces un guiño y nos llamas. Es el sueño dentro del sueño, donde la mujer limpia su pureza. Río vigoroso, alimento de nuestras venas, poderosa agua dulce hecha roca, apiádate de nosotros. Texto originalmente publicado en el Jardín de Cori, 2015. Desesperanza, segunda versión. Cúbrete en la tumba para no morir sola, donde la mudez tiembla como lagartija que ondea las aguas y desaparece entre las ramas, en un país donde las ranas con su incesante rumoreo tropiezan con un paisaje muerto. Un sabor a petróleo en el rostro al levantarnos adelgaza nuestro espíritu, dispara y nos obliga a encorvar los hombros, a mirar este suelo que se ha mudado a otro país y nos ha dejado solo con la sombra. Hay un jinete frenético galopando, su caballo de fastuosas crines ha dejado las puertas de las casas abiertas que se mueven en torpe golpeteo. Aunque las ranas reanuden su canto, este poema declina con el día, con el miedo de quien huye al escribirlo y se desploma a los pies del pantano. En la espera inútil de vivir, de enamorar esta muerte que consume en silencio. En el Jardín de Cori, 2015. En la calle Rosa María. Tengo una venda en el plexo solar. Algo amarillo insiste en tocarme. 2 niños blanquísimos cosen mi vientre. Me duele. Acepto la herida. Estoy acostada, el padre encima y la casa de madera sobre los truenos. Un oleaje seco pone arroz en mi carne, en la carne de arroz que 9 meses fue Cristo. Cicatriza el nombre y no levanto objetos pesados para evitar las huellas. Tu palabra sea única, es mi noche de bodas. En la calle Rosa María, la infancia tiene algo de sepulcro. A veces el corder atraviesa nuestros cuerpos y la virtud es escarbar en la tierra como si fuéramos perros, un alacrán que duerme en el mundo de los muertos. Publicado originalmente en Cuira, 1997. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, yo creo que es más que justo invitar a nuestra audiencia a leer la poesía de Carmen Verde Arocha. El libro de Visor no está disponible para la venta en librerías en nuestro país, pero sí va a estar muy pronto disponible para consulta en la Poeteca, en Los Palos Grandes, edificio Mene Grande, pero sus otros poemarios sí están disponibles y creemos que es una invitación que van a agradecer, porque conocer la poesía de Carmen Verde Arocha es abrirse a un mundo realmente muy rico y me atrevería a decir nutritivo desde el punto de vista del lector. Sí, los libros de Carmen Verde, los libros anteriores, algunos títulos se consiguen todavía en librerías, la poesía reunida de Monte Ávila, en su momento, el último libro anterior a Visor, que lo publicó con LP5 en Chile, se puede comprar por Amazon sin ningún problema. Y además de leer a Carmen, pues invitamos a leer también a los otros poetas en esta colección especial de Visor, en donde se está publicando antologías de poetas venezolanos. Hablamos, por ejemplo, de Juan Sánchez Peláez,
de Igor Barreto, de Verónica Jaffe, de Santiago Acosta, de Gabriela Kisser, por supuesto también Carmen Verde Arocha, y creo que no estoy dejando ninguno por fuera, y si es así pido disculpas. Varios de estos libros sí se consiguen en librerías, han llegado algunos ejemplares a librerías en Caracas. No pierdan la oportunidad de poder hacerse de ellos, y si nos están escuchando fuera de Venezuela, pues los pueden comprar en la página de Visor sin inconvenientes y se los hacen llegar. En el próximo encuentro. Día Internacional del Libro Infantil 2025. Y tendremos como invitado a Jaime Yáñez. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanyali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram, y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.